Queridos amigos, nos encontramos nuevamente en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir en nuestros estudios a la licenciada Raquel Pozzi, profesora de Historia, politóloga y analista de política internacional. Un lujo para Mar del Plata tener una profesional en esta materia de los quilates y la categoría de la licenciada Pozzi. Con ella vamos a, nos va a desmenuzar las cuestiones que hacen a la política internacional, sobre todo en este transcurso de este año 2017, en el que ha habido tantos conflictos entre Estados Unidos con la nueva asunción de Donald Trump, con lo que está sucediendo en Asia y fundamentalmente con Corea, y los peligros que ellos significan para el mundo, la incidencia en los países occidentales, tanto de Europa como de América Latina, y bueno, y este intríngulis internacional que muchas veces nos llega convulsionado y que la licenciada Pozzi con seguridad va a analizar de una manera particular. Así que en unos segundos nos encontramos con ustedes para recibir a nuestra invitada. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de ProvinciaNet. Nos encontramos con la profesora Raquel Pozzi, analista en política internacional, para conversar un poco sobre la geopolítica y bueno, cómo se encuentra inmerso en las diferentes decisiones de diferentes países o de personas de Argentina y cuáles son los efectos que puede llegar a repercutir aquí. Buenas tardes, ¿cómo te encontrás, Raquel? Bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Comentanos un poco, empecemos, el tema me parece que es donde arrancan todos el análisis, que es el caso Trump, ¿no? A partir de Trump es como que hay una bisagra, a partir de que asume la presidencia y cómo eso impacta con sus políticas que muchas veces son controvertidas. Sí, es decir, el año de Trump ha mostrado una ciclotimia bastante importante, porque primero comenzó con un discurso bastante bélico en sus campañas, que eso lo llevó a tener, digamos, el éxito contra un discurso mucho más moderado de Hillary Clinton, ¿no? Sí. Si bien por la estructura electoral que tiene los Estados Unidos, no ganó en definitiva Trump, sí en cantidad de votos. Bueno, esto demuestra que, Trump trabaja muchísimo con esta sensibilidad, no solamente social interna y política, sino a través de la comunidad internacional. Cuando te referís a que no ganó, esto es por la mayoría de los votos directos, sino que allá se eligen representantes y luego esos representantes... Exacto, sí, los electores. Los electores, como era aquí en Argentina en la década del 80. Pero bueno, en definitiva ha tenido una masiva participación y sobre todo de aquellos distritos en los cuales ha incidido muchísimo y ha impactado mucho la crisis del 2008. Entonces eso hizo que la gestión de Barack Obama no haya podido resolver en su totalidad
el desempleo, que era uno de los pilares fundamentales del discurso de Donald Trump, ¿no? Sí. Y su fuerte, digamos que este es el fuerte que tiene como para encontrarle una cuestión positiva, ya que la gestión Trump nos llena de impredecibilidades, nos llena de un futuro justamente incierto, y su discurso estaba relacionado exclusivamente con terminar con el NAFTA, Sí. Construir el muro de México, las sanciones a Venezuela, las sanciones a Irán, terminar con el Daesh o el terrorismo internacional y generar una política económica que tienda a un consumo interno, es decir, una más hacia adentro, ¿no? Sí. Por eso ganó mucho con los votos del centro, ¿no? Exactamente. Gana con esos votos porque justamente uno a veces cuando hace análisis piensa con, digamos, todas las variables latinoamericanas. Nosotros Claro. somos muy políticos. En definitiva, la comunidad estadounidense no es así. La sociedad vota definitivamente según la economía. Por eso es el Estado netamente capitalista, es el centro mundial, Claro. ¿no?, del capitalismo. Incluso acá una de las cuestiones que se dio es también una suerte de alternancia, ¿no? Por ahí entre partidos demócratas y partidos más conservadores, como el de Donald Trump. Claro, sí, eso bueno, es una característica de los Estados Unidos, pero mantienen cierto lineamiento que es común a ambos. Después difieren, obviamente, cuando se trata de un presidente con lógica, ¿no? Claro. Difieren en las políticas económicas, unos son más heterodoxos, otros más ortodoxos. Y en la cuestión de geopolítica tiene que ver mucho, yo creo que ambos, tanto demócratas como republicanos, está puesto su mirada en la situación de Israel, ¿sí? Y en este caso, el gran problema que ha tenido Estados Unidos es el Brexit, que fue justamente la separación que anuncia la ciudadanía en un referéndum del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que eso hace que, bueno, de alguna manera quede un poco aislado los Estados Unidos y no tenga a su otro socio, por lo menos ideológico, ¿no? Claro. Hace pocos días volvió a surgir el tema de levantar el muro en la frontera con México, y bueno, y esto trae muchas repercusiones para la economía en principio estadounidense, pero también para América en general. Sí, los anuncios rimbombantes de Donald Trump tienen también que ver con esto de, bueno, yo lo he prometido durante toda la campaña para que no circulen o emigren hacia los Estados Unidos aquellos que son narcotraficantes o que no tienen empleo. Todo un discurso muy bien armado. Un año pasó y el muro en definitiva no se construyó porque empresas norteamericanas que están instaladas en México le pusieron obviamente un tope, porque eso incidiría negativamente en las multinacionales que tiene Estados Unidos. En sus costos, fundamentalmente. Por supuesto, porque en definitiva esas empresas que están en México es justamente porque les conviene, porque tienen una mano de obra barata y obviamente la materia prima es accesible rápidamente. Entonces tuvo ahí un freno, ahora volvió con ese discurso, habrá que ver, porque esto no se puede, nosotros no podemos decir qué es lo que va a pasar, es imposible. Y en política internacional sería políticamente incorrecto que uno dijese, sí, va a estar la construcción. El proyecto está. Digamos que es como un aviso hacia el gobierno de México que frene la cantidad de emigrantes hacia los Estados Unidos, ¿no? Internamente también ha hecho Trump algunos cuestionamientos para empresas como Amazon, que venden productos que no se fabrican en Estados Unidos y que eso atenta contra la mano de obra estadounidense. Sí, le puso un acento y digamos que le hizo un reto político, ¿no? Amazon, Apple, Facebook son todas empresas que le otorgan un gran ingreso a las arcas del Estado, y por supuesto que lo que intenta Donald Trump es que la economía sea una economía netamente de construcción interna, ¿sí?, para generar justamente puestos de empleo, que eso lo ha logrado, ha logrado superar ampliamente
por sobre todo desde el 2016 al 2017, en 2 o 3 puntos la cantidad de empleos públicos. Por eso es que ha insistido en esas empresas que fabriquen exclusivamente productos que sean estadounidenses, para poder tener competitividad con quien viene detrás de manera galopante, que es la República Popular de China. Claro. Hablamos afuera de cámara sobre también esta visita de el secretario de Estado hace pocos días aquí en la Argentina de Estados Unidos, y bueno, y algunas series de advertencias de justamente comercializar con Estados Unidos, sino con otros países como China o como Rusia. El jefe de Departamento de Estado, Tillerson, estuvo visitando, bueno, tratando de generar un puente más fuerte. Nosotros tenemos un puente bastante débil con los Estados Unidos económicamente hablando. Fortalecer, ¿por qué? Porque, bueno, la gestión de este actual gobierno, de Mauricio Macri, ha abierto otros abanicos y ha virado su mirada hacia China y hacia la República Federal Rusa. Entonces, Tillerson lo que dijo que eso no hacía absolutamente nada bien. Claro. Digamos que Tillerson vino a darnos la teoría de la buena vecindad. Sí, sí. Cuestión que si somos buenos socios comerciales, también vamos a tener un centro de financiamiento que sabemos históricamente que nunca nos fue bien. Claro. Siempre ha sido vapuleado por altos intereses que nos han impuesto en la deuda, ¿no? Así que ese viraje hacia China, ese comercio bilateral que intenta proyectar este actual gobierno hacia China y hacia Rusia, de alguna manera molesta a la administración de Donald Trump. El comercio con China igualmente ya había empezado en el gobierno anterior argentino, base a acuerdos bilaterales con China. Sí, no, fuertísimo. Nosotros pensemos que exportamos pellet de soja, exportamos soja, aceite de soja en una gran cantidad. En el anterior gobierno los precios internacionales habían escalado de una manera exorbitante, lo mismo con el petróleo, ¿no? Pero seguimos siendo, digamos, exportadores, pero China intenta la subsistencia, es decir, tratar de no depender de estas materias primas de los países emergentes. Claro. Entonces, ¿cuál fue su política? Bien, como tiene un superávit comercial con respecto a los Estados Unidos porque le vende más que lo que compra, esa cantidad de dólares la ha ido esparciendo, sobre todo en África, comprando territorios para poder generar ahí el cultivo, ¿no? Y eso es en materias primas. En las materias primas, y no depender, obviamente, de los países emergentes, como te decía, en el caso de Argentina y en el caso también de Brasil. Y sobre todo, abrir otras puertas y otras ventanas, en el caso de China, ¿no? Abrirle otras ventanas para poner en funcionamiento lo que antiguamente se conocía como la Ruta de la Seda. Hoy le decimos la Ruta de la Seda versión 2. Vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Cómo no? Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Continuamos con Raquel Pozzi hablando de la geopolítica internacional y hablamos en el bloque anterior sobre el rol de Estados Unidos y la nueva configuración también a partir del Brexit. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con la Comunidad Europea?
Bien, la Comunidad Europea ha tenido que buscar un aliado fuerte, o sea, aliados fuertes. Dentro de ellos es Alemania y Francia, ¿no? Sí. Fueron siempre los principales actores de la comunidad. Los principales actores, los que llevaron adelante, pero inyectaba muchísimo dinero el Reino Unido de Gran Bretaña, que esa era lo que provocó, digamos, una de las causas de la cual provocó la salida, más allá de la inmigración también de toda la comunidad musulmana que está sufriendo en todo el norte de África y en las guerras en Siria y en Irak, ¿no? Y que entraban por los países del sur. Exacto, entraban por Grecia, entraban por Italia, por eso todo el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, digamos, de inmigrantes, y Gran Bretaña tiene una gran comunidad musulmana. De hecho, creo, no estaré equivocada, hay no sé cómo se le llama, pero es alcalde, me parece que es musulmán. Y justamente han tenido con Trump un encuentro de palabras, ¿no? Sí. Bueno, hoy la Unión Europea busca justamente mantenerse firme porque requiere sí o sí de los socios minoritarios de aquellos países que se fueron incluyendo después de la caída de la Unión Soviética, porque justamente es a quienes les venden, ¿no? Claro. Entonces históricamente es impensable una alianza entre Alemania y Francia, que fueron enemigos eternos en las dos primeras guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, sí, por territorio, por ideologías, pero hoy, bueno, Macron y Merkel se han puesto de acuerdo porque el financiamiento que se le ha hecho a algunos países, como en el caso de Grecia, ha llevado justamente al Banco Central Europeo a tener que tomar medidas bastante drásticas. Por eso es que necesita sí o sí reforzar la Unión Europea, porque están en un momento, digamos, de debilitamiento. Sí. Esto sucede por una cuestión de mayor participación de los países, porque por ejemplo se me ocurre el tema de el bloque que se decía antes de los tigres de Asia, donde hoy China tiene una fuerza muy grande y por ahí los otros países tampoco han quedado un poco más como relegados, ¿no? Está interesante. Antes se le decían los tigres asiáticos. Eso, sí. Y estaban los gansos voladores, que eran los que venían detrás de los tigres asiáticos. Sí. Claro, bueno, ante un mundo en el cual tenés a Estados Unidos, todavía sigue siendo potencia. Sí. Con un autoabastecimiento de lo que siempre ha buscado en el mundo, que es el petróleo, a través del fracking. Por eso tiene tanto problema con la cuestión del Acuerdo de París y el medio ambiente, porque claro, eso le genera problemas. Entonces, viendo a Estados Unidos por el otro lado, viendo que China avanza a pasos agigantados y que ha tomado toda la parte asiática a través de los, digamos, tentáculos que ha hecho en comunicación. Las redes ferroviarias son impresionantes, y es un detalle muy anecdótico lo que voy a decir, ¿no? Para poder construir esas vías ferroviarias en plena guerra, en lo que están en la parte de Europa del Este, tienen un obrero y un militar cuidando al obrero. Claro. Bueno, la cantidad de habitantes que tiene China se lo permite, ¿no? Claro. Entonces, ante esa situación, y otro actor fundamental, que es Rusia, con Vladimir Putin, y Ucrania, que ha tenido y todavía la tienen, la guerra de secesiones que se han ido gestionando dentro de lo que es el Estado ucraniano, los prorrusos y los pro Unión Europea. Entonces Alemania tiene que tener sí o sí un fortalecimiento, porque depende muchísimo, sobre todo del gas de Rusia. Entonces no puede verse debilitado frente a gigantes colosales como Rusia, que tiene a un mandatario que es Vladimir Putin, que ha estado desde la etapa de Boris Yeltsin en 1991. Hay una frase que es muy conocida, ¿no? Tal al gobierno, tal al poder, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el caso de Vladimir Putin ha estado en el gobierno, ¿sí?, como claro, presidente, después en el poder como primer ministro, pero teniendo Medvedev como presidente, es decir, que su aliado. Sí. Y ahora vuelve nuevamente, seguramente, a ser otra vez el presidente, porque tiene un 70% de aprobación por parte de toda la comunidad rusa, ¿no? Claro. Todo esto para terminar de relacionar con la Unión Europea. Sí. Ese es el avance que estamos viendo, y esa es la necesidad que tiene
ante un naufragio que está sufriendo la UE, ¿sí? Obviamente requiere de fortalecer lazos con los más importantes. Y Macron, que tiene una imagen, ha tenido al principio una imagen muy positiva con respecto al mundo y el mundo con respecto a él, aprovecha entonces esta situación para legitimar esta alianza tan importante. Por último, para terminar un poco con el mapa mundial, Oriente Medio, Medio Oriente, donde siempre termina siendo un actor donde todo el mundo mira por las diferentes guerras, las diferentes disputas que se plantean en esas zonas, pero que tienen que ver muchas veces con los mismos recursos que tienen. A veces minimizamos la cuestión de Medio Oriente, o yo prefiero llamar del Mashrek y el Maghreb. El Maghreb es toda la parte del norte de África, el Mashrek, sí, todo lo que es la parte de Egipto hacia el este. El nudo del conflicto de Medio Oriente está en Palestina. Palestina con la relación de Israel. Hoy es así la situación, ¿no? Entonces, a ver, para que entiendan, todos los países árabes que están a favor de la causa palestina han hoy proliferado nuevamente lo que se llama el nacionalismo árabe. Sí. Yendo a otro terreno, el Daesh, o lo que ustedes han podido observar con lo que llamaba el ISIS, que es una sigla, Estado Islámico de Irak y Levante, ha tomado digamos el espacio que ha dejado Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque el ISIS lo que buscaba era un califato, un estado territorial, que eso no lo había, o sea, no lo tenía en cuenta Al-Qaeda. Claro. Entonces, ese estado territorial se instaló en Siria y en Irak, y la guerra fue muy cruenta. Hoy, supuestamente, están en la frontera, luchando en la frontera con Turquía, pero este actor, Turquía, que es tan interesante de analizarlo, ha jugado pendularmente a favor de los aliados para luchar contra el terrorismo, pero también a favor de una causa propia, que es ir contra los kurdos. Claro. Los kurdos, que buscan obviamente construir el Kurdistán, fue dividido entre Siria, entre Irán, entre Irak, y es obviamente que es un escollo importante en esta guerra. Por lo tanto, hoy vamos a ver que el Daesh se ha trasladado de alguna manera a esa zona para luchar al lado de los kurdos, aunque los kurdos luchan contra ellos, sí, pero para neutralizar a Turquía. Claro. Y de eso pasamos a Afganistán, donde las últimas noticias que hemos tenido, y con esto si querés te redondeo un poquito, fueron atentados tremendos donde el talibán o los talibanes han tomado nuevamente un protagonismo. Entonces ahora la guerra se trasladó hacia Afganistán. Todos se preguntan por qué. Porque Pakistán está tan cerca, está en la frontera, y Pakistán tiene armas nucleares, que es otro de los problemas a nivel geopolítico. Eso está a un pasito. Eso está a un pasito. El pasito lo está dando grande Corea del Norte, ¿no? Con Kim Jong-un, que ha logrado tener misiles intercontinentales con un alcance de aproximadamente 16.000 kilómetros. De hecho, ustedes saben que la isla de Guam, hasta Hawái, que hubo una alerta que nunca se supo qué pasó, ese alcance es muy peligroso y está visto por los Estados Unidos como el gran enemigo hoy de lo que es la nuclearización, ¿no? Raquel, ha sido muy ejemplificadora esta entrevista, así que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes y muy amable, espero que haya sido didáctico. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842. Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net.
Llegamos al cierre del programa, queridos amigos, extenso entrevista a la licenciada Pozzi, pero además con una serie de informaciones, análisis, interpretaciones y reflexiones, como dijimos en la apertura de este programa, respecto a la política internacional en este convulsionado mundo y momento que nos toca vivir, y que Dios quiera tengan los dirigentes de los países desarrollados y de los países emergentes, que significan sus enfrentamientos un riesgo para la población mundial, repito, que tengan la sabiduría de llevar las cosas por el camino correcto para apostar y aportar al crecimiento y desarrollo de la humanidad y no a su destrucción. Queridos amigos, nos despedimos de esta manera para encontrarnos nuevamente aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata dentro de una semana. Muchas gracias.